de pie, vamos a orar, pidiendo a Dios su bendición. Yo pido a Artur que conduzca los hermanos. Dios nuestro Padre, te agradecemos por este día, por la oportunidad de poder venir aquí juntos y estudiar tu palabra. Pido que te bendigas y te pueda comunicar todo lo que aprendemos sobre ti en estos años. Amén. Pueda sentarse. Nosotros estamos estudiando ya algunos domingos sobre la iglesia de Dios y estamos viendo cómo la propia palabra de Dios nos presenta este tema de la iglesia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que la iglesia bíblicamente es presentada para nosotros como el cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo aparece en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Puede ver. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ok, claramente, literalmente el apóstol Pablo llama a la iglesia de el cuerpo de Cristo. Ok, ese es un concepto que nos presenta una teología importante que a veces comentamos un poco, que es la unión mística de los cristianos con Cristo. Así como una persona tiene solamente un cuerpo, hay una cabeza y un cuerpo, la iglesia es una espiritualmente. La Biblia habla de uno solo bautismo, una sola fe, una sola realidad que experimentamos. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la condición espiritual de la iglesia. Porque así como nosotros tenemos cuerpo y alma, tenemos una parte espiritual y una parte física, la iglesia también espiritualmente es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Los teólogos han llamado este aspecto de la indivisibilidad de la iglesia. O sea, es la condición espiritual de la iglesia. Aquí está indicando que todas aquellas personas que fueron perdonadas por Dios, limpiadas y lavadas por el sangre de Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados y creen en Jesús como su Señor, hacen parte de una única iglesia de Cristo, que es el conjunto de todos los salvos. ¿Okay? Esta realidad es experimentada, según es descrito por Pablo acá, como una realidad espiritual, a punto de estarnos asociados o colgados a Cristo, como que plasmados en él. Esa es una verdad, porque Jesucristo vive en los cristianos por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, los verdaderos cristianos, aquellos que nacieron de nuevo, hacen parte de esta iglesia única, universal del Señor. En el domingo pasado, después del culto, algunas personas se acercaron de mí, me hicieron unas preguntas a respecto de algunos términos que nosotros nos utilizamos y a veces no reflexionamos al respecto. Uno de los términos es precisamente ese término que apunta para esa universalidad de la iglesia, que el término exacto, el término que viene del latín católico, que significa universal, que es católico. Pero como nosotros somos latinos y todos nosotros fuimos colonizados por España y Portugal, en Brasil y Portugal, aquí por España, vino juntamente con el proceso de colonización el proceso de cristianización por la Iglesia Católica Romana. Resultó que todos los latinos asocian el término católico con la denominación que tiene su sede en Roma, del papado. Pero el término católico no es un término originalmente denominacional. No está hablando de una denominación, de un cuerpo jurídico, de una placa de una iglesia. La palabra católico apunta para la realidad de la iglesia en la nueva alianza, que no es más una iglesia de un pueblo específicamente.
Porque en la antigua alianza, la iglesia de Dios estaba prácticamente circunscrita o relacionada a Israel, ¿no era así? La descendencia de Abraham. Era la iglesia del Antiguo Testamento. Significa decir que todos los descendientes de Abraham eran parte de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? No, porque Pablo tendría que escribir todo aquello que eran judíos, lo eran de hecho. Y los profetas también hicieron: circuncidar pues vuestro corazón. Porque tenía personas que tenía el señal de la alianza antigua, que era la circuncisión. Y mira, la señal que Pablo, escribiendo a los romanos, dice que es el sello de la justicia de la fe. Ya estoy hablando de eso porque aquellos que no fueron educados en una visión aliancista tienen la dificultad de comprender este aspecto, ¿no? El señal de la justicia de la fe era aplicado a aquellos que lo creían y su descendencia. Por eso que se ponía a un niño con 8 días de nacido. Un niño de 8 días de nacido tiene condición de creer. ¿Y cómo recibía el señal de la fe si no se puede creer? Una señal física. Sí, pero ¿cómo se va a poner una señal de una cosa que él no puede desarrollar? ¿Cómo? Sí. Compromiso social. No. Por decreto de ley. ¿Cómo? Por un decreto de ley estipulado ya. Sí, es un decreto de Dios, pero el punto acá es el siguiente: Dios, cuando llama a alguien a un pacto, a una alianza consigo, dice: yo seré tu Dios y también de tu descendencia. ¿Ok? Esto significa decir que sus descendientes no escogieron a ser parte de este pacto con Dios, pero nacieron bajo él, por voluntad soberana de Dios, que así ya estableció. Ellos van a ser educados en este pacto hasta que, pongan atención, porque quien no comprende se rechaza por no comprenderlo. Hasta que, bien, yo he sido instruido por mi papá, por mi mamá en esta fe, yo sé y soy grato a Dios, porque si ni siquiera yo imaginaba, Dios ya me ha establecido una familia que lo conoce, que conoce la palabra. Y desde, como ha dicho Pablo, escribiendo a Timoteo, que desde la niñez, ¿sabes? Vamos a leer. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, vamos a hacer una rememorización de lo que está sucediendo acá. Esa es la segunda epístola pastoral de Pablo a Timoteo, ¿ok? Esto significa decir que Pablo está regalando orientaciones ministeriales a un joven pastor, porque Timoteo era joven todavía. No sabemos si ya era casado, acá pero era joven, estaba en el inicio. Ha enfrentado luchas, porque hay un ministerio. Aquellos que están más lejos del ministerio pueden ver el ministerio como algo muy glamoroso, bello, porque la persona está siempre bien vestida, de bonito, está todo, pero hay dificultades muy fuertes. Y puede ser que en el caso de Timoteo, un conjunto de realidad ha contribuido para su preocupación, a punto de abaterse el espíritu y ponerse desanimado con todo lo que sucedía. Pablo entonces le escribe estas cartas para reanimarlo. Una serie de situaciones, las dificultades ministeriales en sí propiamente dicho, el momento de la historia que los cristianos empezaban a experimentar persecuciones, la propia condición de Pablo, que ha sido su discipulador, su entrenador, su maestro, que estaba encarcelado. Ele dice: mira, si Pablo, que es un gigante de la fe, está mal de esta manera, imagina yo, que soy su discípulo, más débil y nuevo, si quedará mal para mí. Y todo eso le abatió, ¿correcto? Pablo entonces escribe para él, para reanimarlo. Y mira qué interesante cómo describe esta situación. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 3
hasta 6. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos de 3 hasta 6. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Un ratito, poco a poco, vamos a comentar aquí. Es impresionante la conciencia de Pablo, ¿no? Porque él ha dicho que da gracias a Dios, porque desde sus mayores ha servido al Señor con limpia conciencia. Los expertos en la teología paulina y en la vida de Pablo han dicho que Pablo ha sido un hombre que nunca tuvo crisis de conciencia, porque siempre estaba armonizado con lo que le creía, incluso cuando estaba errado, porque pensaba que estaba cierto. Entonces, cuando él perseguía a la iglesia, tenía en su cabeza: es esto que debo hacerlo, porque es una herejía, está parte de la ley de Moisés, está haciendo mal, y lo perseguía con fuerza. Ese es un aspecto importante, porque él mismo va a describir, permítanme otra digresión, Romanos capítulo 10, vamos a ver, Romanos 10, de digresión en digresión seguimos nuestra clase, ¿no? En algún momento espero que vuelva. Es como los propios escritos de Pablo. A veces hace esto, Romanos capítulo 10, versículo. Déjame ver acá. Sí, 1 y 2. Es eso. ¿Alguien lea, por favor? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ok, ¿puedo leer hasta el 4? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ok, gracias. ¿Qué vemos acá? Pablo está describiendo qué en ese versículo. ¿Qué describe Pablo? En el primer versículo le habla de su deseo y de su oración. ¿Qué es? Salvación para Israel. Salvación para Israel. Que cesen de hacer las cosas de manera errada, ¿no? Exacto, ese es el punto. Porque me parece que cuando él está a describir Israel, está casi que a describir un autorretrato de su tiempo antes de conocer a Cristo, ¿no? ¿No se parece? Que está diciendo: mira, ¿qué se pasa con ellos? Es casi como si es lo mismo que se pasaba con ellos antes de conocer a Cristo, ¿no es? Porque mira cómo describe, en el versículo primero dice: ciertamente el anhelo de mi corazón, o sea, su deseo más fuerte, ¿cuál era? Y mi oración a Dios, deseo y oración, una combinación bonita, ¿no? Lo que deseo pongo delante de Dios en la oración, no me quedo solamente con la gana. En la verdad intercedo por eso. A Dios para Israel es para salvación. Y entonces Pablo tiene muy claro que Israel está perdido. Eso es importante. Y permite una otra digresión acá. Hoy, desde el siglo pasado especialmente, con el desarrollo de dos conceptos, la ideología étnico-política del sionismo se desarrolló paralelamente con una teología muy mala que es dispensacionalista, que pone Israel en una realidad especial diferente de los otros pueblos. Esto ha sido esparcido como una plaga entre los evangélicos, con poca instrucción y poco conocimiento bíblico en general, incluso de la teología histórica, porque él tiene como una posición casi que de, no digo de idolatría, uno caso puede ser, pero hay dos medidas de Dios. Dios tiene una medida para Israel, que es como un malo padre, ¿no? Así, lo critica a los otros, la mía no pasa nada. No, hijo, no pasa nada, los otros aquí están malos.
Y para sus hijos, se pasa la mano en la cabeza y no pasa nada, yo soy tu papá, nada se va a suceder contigo, tranquilo. Y a una persona le piensa así. Este día nosotros percibimos eso muy claramente, con este conflicto lá en Medio Oriente, muchos evangélicos dicen, Israel, Israel, y dicen, mira, es un pueblo, hay un conflicto, un problema. Pero Pablo cuando ve aquí, es como él dijera, yo estaba así, yo tenía una ceguera, era ciego para con la propia situación de los judíos, tenía mucho orgullo de mi ancestralidad, porque vino de varias generaciones como descendencia de Abraham, de mi conocimiento, y eso era tan malo espiritualmente que él podía perseguir la propia iglesia de Dios hasta el punto de Jesús, como me ha aparecido, me ha dicho, ¿por qué tú me persegues? Ese es el tema que empezamos la clase. La iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra. Mira que cuando Pablo oye eso, se creía todo eso en su mente y estaba totalmente equivocado sobre Dios, sobre nosotros mismos como judíos, sobre los gentiles, sobre Jesús. Y todo uno afecta al otro. Si no comprendemos bien quién es Jesús que ha hecho, si no comprendemos bien qué es la iglesia de Dios, qué es el pacto de Dios, si no comprendemos eso, no comprendemos qué es Israel, no comprendemos cuál es la condición espiritual de la persona. Y ponemos esta imagen rara acá de un privilegio que no hay. ¿Ok? Los profetas ya advertían esto, que decía, rasgar vuestro corazón, no vuestras vestes. Yo me enojo del culto que ustedes me presentan, dice el Señor. Porque parecía que era bueno, porque cumplían las instrucciones de la liturgia del Antiguo Testamento en Isaías, por ejemplo, capítulo 1, pero él dice, el corazón está lejos de mí, les aborrezco, porque hay iniquidad en su vida. Ustedes tienen una declaración de fe buena, bella, pero tienen una conducta de impíos, y eso le pone en una situación peor do que los otros, porque los otros tienen a su favor la ignorancia. Ustedes no tienen. Sí, ¿no es verdad? Yo no sabía, porque tú sabes, tú estás en peor situación que aquellos que no saben. Ese es el punto. No es como algunas personas, Israel, la vara es más fuerte, precisamente porque sabes. La Biblia dice que el juicio empieza por la iglesia de Dios, por la casa de Dios. Porque, mira, y es así, es lógico, nosotros sabemos de eso. Nosotros tenemos responsabilidad primero con nuestra casa, ¿no es así? A veces a los hijos no les gusta y dicen, ¿por qué es tan fuerte conmigo? Porque es mi hijo, no puedo dejarle suelto como si fuera un bandido. Tengo responsabilidades contigo de educarle, de disciplinarle, de enseñarle, ¿ok? Así es Dios también. Cuando escribe su carta a los hebreos dice, Dios disciplina a aquellos a quien ama. Porque si no recibe disciplina, es un hijo de un remedio. Literalmente así que se dice en la Biblia. Hijo de remedio a nadie le importa, ¿no? Es el resultado de pecado por ahí que va. Pero si eres hijo y tú amas, no te va a ver los hijos desarrollándose mal y te quedarás de brazos cruzados como si no fuera. Y alguna cosa te va a hacer. Va a poner límites. ¿Ok? Ese modelo todo. Entonces, vamos a seguir. Romanos 10, a partir del 2. Pablo sigue diciendo, porque les doy testimonio que les tiene que celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa eso? Sí, ciencia es conocimiento. Pero ese versículo, ¿qué está describiendo Pablo acá? Hay una virtud y hay un error. El celo santo es bueno, pero sería un celo errado porque no estaba viendo a Dios ni la salvación como le pasaba a Pablo también, ¿no? Sí, por eso que ha dicho, es como un autorretrato que está haciendo aquí. Cuando vean la situación de los judíos, hay un aspecto positivo. Pues, tienen celo. ¿Qué significa eso? Son dedicados, criteriosos, ponen en serio lo que creen. ¿Ok? Ese es el punto. Mira, precisamente el Señor Jesús no ha criticado la seriedad que los religiosos de su día ponían
que Jesús ha criticado era la sinceridad. ¿Ok? Pablo está diciendo, esas personas son dedicados y son sinceros, pero están equivocados. Eso es interesante porque vivimos, especialmente después de la revolución sexual del siglo XX, de la década de 60, nosotros fuimos evolucionando, si podemos decir evolucionando, porque fueron para abajo, ¿no? Nosotros fuimos ser empurrados en el mundo occidental cada vez más a la subjetividad. Lo que siento yo es que importa. En la verdad, eso significa un cambio de referencia. La referencia no es más Dios, su persona y su verdad absoluta. Fuera, por tanto, de nosotros. Afuera, es Él. La referencia pasó a ser nosotros mismos. Que sentimos yo, que queremos, que nos enoja, que nos gusta. A punto de la propia religiosidad ser evaluada por muchos hoy. Quizás ocurre con ustedes, porque está muy cerca de nosotros, que evaluamos todo primero con lo que sentimos. Y no estoy hablando solamente del bueno. Ay, cuánto fue bueno, porque sentí bien, porque me habló del corazón, tuve alegría, una cosa así. Pero el malo también. Ya no estoy con ganas de ir a la iglesia hoy, si fuera es una hipocresía. Y es curioso porque este desculpo, Sociedad para la Fe. Nunca he visto a alguien que ha dicho esto para su trabajo. Ah, no estoy con voluntad, pero es hipocresía trabajar sin ganas. Correcto, así es como si Dios dijera, no, para la religión yo comprendo, para el trabajo no comprendo. Y la verdad, ¿por qué hacemos eso? Porque sabemos en la piel que si no trabaja, no paga. Entonces se necesita. Pero la misma se sucede con la religión. Nosotros venimos porque necesitamos, no es porque estamos tranquilitos. A veces estamos muy malos. Y para eso tenemos este momento de confesión en el culto. Señor, esto es malo, no me quería, sé que es un pecado, debería querer, pero perdóname por mi apatía, por mi indiferencia, ¿comprende? Es eso que se dice la Biblia. Pablo, por tanto, está diciendo, ellos tienen celo, son delicados, pero están equivocados en su comprensión. Y es curioso, porque si evaluamos esto, hoy en día nos parece que no es tan grave así. Y los dos puntos son verdaderos. Y debemos evaluar cómo está en nosotros. Si tenemos sinceridad y dedicación en lo que queremos, en lo que hacemos. Eso es importante, eso es celo. Algunas personas creen correctamente, pero son negligentes con todo, con sus estudios, con la santidad. Es un pecado grave, que es rechazar la importancia de estas cosas, ¿ok? O poner en un aspecto teórico y no la vida, que es un pecado también. El otro punto que es que Pablo está describiendo sobre los judíos acá, que la sinceridad no es todo. Ese es un problema fuerte en nuestra era. Es verdad que necesitamos ser sinceros, pero necesitamos ser sinceros en la verdad. Ser sincero en la mentira es engañarse a sí mismo. Estamos nos engañando, reforzando el engaño, pero es con sinceridad. Y con sinceridad voy a meter una bala en mi cabeza y creo que voy a resucitar. Si fuera sincero, te va a morir con toda su sinceridad. ¿Comprende cuál es el punto? Voy a envenenarme porque creo que Dios me va a resucitar, porque ha dicho en Marcos que pegará en serpiente, hará esto, hará aquello otro, entonces voy a envenenarme y voy a resucitar porque todo creo. Chao. Exacto. ¿Comprende cuál es el punto? Pablo está diciendo, mira, el ser es importante, pero la verdad es, nosotros somos llamados a vivir la verdad, seguir la verdad, con sinceridad, con celo, pero la verdad. Y por eso ora Él por los judíos, porque dijo Pablo, ellos tienen celo, pero no quieren creer. Necesito decir, casi como si dijera, yo sé qué es, porque se pasó el mismo conmigo, hasta que lo dijo Jesús. Y ahí Él describe, versículo 13 y 4, resume cuál es este problema de ellos. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no sea sujetada a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justicia de todo el que cree. Entonces, mire, esta justicia de Dios, que es la justificación, que es Dios tomar la justicia perfecta de su Hijo Jesús y poner el crédito de esta obediencia en aquellos que creen en Él, que humildemente se arrepienten de sus pecados y creen en la gracia de Dios. Esta, en la antigua alianza, era marcado por el sello de la circuncisión. Eso que escribe Pablo en Romanos 4, 5, el sello de la justicia de la fe. O sea, en el Antiguo Testamento, quien cree que Dios salva al pecador arrepentido y que cree en su gracia, en su perdón, es justificado de sus pecados, es considerado justo. Esta bendición es para aquellos que creen. Pero esta bendición, ponga atención a la palabra que voy a usar, porque es una palabra muy importante para comprender muchas cosas teológicamente. Ordinariamente. ¿Qué significa esta palabra, ordinariamente? Es un adverbio, ¿no? Que indica... Por general. Sí, es como común, el padrón regular. Hay situaciones extraordinarias, pero regularmente, cuando Dios hace una alianza con un pecador y le salva, regularmente se utiliza de la propia fe que hay en esta persona para comunicarla generación hasta generación. Es basado en esta verdad que Dios se utiliza de la enseñanza, de la oración, del ejemplo, de la dedicación de los padres a los hijos, que Dios se utiliza como herramienta en sus manos soberanas para producir la fe en la próxima generación también. ¿Significa decir que es garantizado la salvación de los otros? No. Mas en la práctica es así que sucede. Y me acuerdo, a mucho tiempo atrás he visto unas pesquisas, datos demográficos. Los estadounidenses les gustan mucho de estadística, ¿no? Para demostrar lo y hay un centro de estadística en general, pero en temas religiosos de George Barna, que ha indicado que más del 95% de los miembros de las iglesias evangélicas en Estados Unidos son de familias cristianas. O sea, las personas no fueron salvas afuera por la misión, fueron salvas porque la generación anterior les evangelizó y les enseñó. Incluso aquellos que rechazan la idea del pacto y cada uno responde por sí mismo. Mira, no fue así. ¿Ok? ¿Qué significa decir? Vamos a poner en práctica. En la práctica significa decir que cuando Dios salva a alguien, tú tienes la bendición de ser parte de mi iglesia, de mi pueblo. Y tu descendencia hace parte de este pacto también. Cumpla tus responsabilidades, enseñando, dando ejemplo y todo, que es la manera natural que voy a despertar los tuyos también para esta misma fe. Ellos no están como que apartados, como que, porque la verdad no están. Y mire, en la práctica nosotros sabemos qué es esto. Quien ha sido educado, criado en una familia cristiana, no se acuerda de un momento de su vida que no sepa que Jesús es el Señor. Porque desde pequeñito se sabe que Jesús es el Señor, que la Biblia es la palabra de Dios, que se habla con Dios en nombre de Jesús, y que se va a culto, y que es importante, y que es correcto, que es malo. Hermano, ¿qué es eso? Esas son bendiciones del pacto. Pablo, cuando va a describir en Romanos capítulo 11, dice, Dios ha rechazado a Israel, y no, de manera ninguna. Porque de ellos son los patriarcas, él es culto, él es profeta. ¿Qué está diciendo? Ellos tienen una serie de bendiciones que es propio de quien hace parte de la alianza. Ahora imagina, los cunas tenían eso acá, en la época de Pablo. Los cunas, los indígenas acá de Panamá, los naturales, ¿tenían eso? No. Ni tampoco en Brasil, los rusos no tenían, los europeos no tenían, nadie tenía eso, porque no tenían ese conocimiento, estaban perdidos y ciego. Ya Esaú, hijo de Isaac, lo tenía esta bendición. La rechazó. ¿Ok?
¿Qué significa decir? Nació en el pacto, y este cuadrado como el pacto, y dijo, no valoro esto, a mí no me interesa, estoy fuera. ¿Qué hizo él? Salió del pacto por la incredulidad. Salió sin disfrutar las bendiciones más fuertes, que es la salvación. ¿Ok? Eso sí sucede exactamente de esto. Pero vamos a poner por la vía positiva, y está hablando de la vía negativa, pero es importante decir también, no sé, de la misma manera que no era en el Antiguo Testamento, aquellos que seguían la circuncisión no significaba que necesariamente estaban todos creyendo. A punto el profeta decía, mire, está circuncidado en la carne, pero en el corazón no, te voy a disciplinar. Tiene la señal de que crees, pero no crees. ¿Ok? Simón, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, fue bautizado, ya, yo creo. Pero las aguas de este credo bautismo no ha indicado nada, porque dentro no tenía la verdadera fe. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo eso sucedió con Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, ahora sí, versículo 3, sigue Cleves, 4. Deseando verte al acordarte de tus lágrimas para llevarme de gozo. O sea, está diciendo, me acuerdo, doy gracias a Dios porque tengo todo este antepasado, y cuando me acuerdo de ti porque has sido su discípulo, Pablo ha entrenado a Timoteo desde la adolescencia, ¿no? Y ahora en el versículo 4 habla de su deseo de verlo. ¿Por qué? De verlo. ¿Por qué? ¿Qué se ha pasado con Timoteo en este momento? Sufrimiento, está hablando de tus lágrimas, ¿no? Sabía que Timoteo estaba sufriendo. Sí, versículos 5 y 6. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gracias. ¿Qué nosotros vemos en ese versículo? Exacto, precisamente una ilustración práctica de eso que hablaba Pablo, de la alianza. Dios ha llamado a tu abuela, esta fe se pasó a tu madre y esta misma fe se pasó a ti. Y mira que él hace elogios acá, distintamente de los romanos, él está diciendo, es una fe como no fingida, es verdadera en el contenido y en la práctica, ¿no? No significa que es perfecta, porque él mismo estaba con crisis, dudas y abatido, que muestra que nuestra fe, por mejor que sea, es imperfecta, ¿no? Pero es verdadera, ese es el punto. Y Pablo está describiendo, mira, ¿qué está sucediendo? Es casi como decir, Timoteo, no estás solo. Tú haces parte de un pacto que Dios ha hecho ya con tu familia. Ya desde 3 generaciones atrás, o 2 más, no es la tercera generación, que viene experimentando esta fe, esta salvación y esta gracia. Y olvidarte de esto. Eso es muy interesante, porque las teologías que no tienen una visión pactual, toda la fuerza está en la individualidad. Es como si cargaran todo en sus espaldas, ¿no? Así, todo está conmigo, toda la realidad. Y no, mío, tú no eres tan fuerte así. Hay realidades que has experimentado tú como resultado de una bendición que viene generación por generación. No está por acaso aquí. A veces podemos pasar por nuestra mente ideas no tan positivas de nuestra familia, de nuestro origen, ¿no? Ah, porque Dios no me ha hecho nacer en una familia más piadosa, o con más conocimiento, son tantos problemas, o con más plata. Dicho él, puede ser, o lo que sea, dependiendo que valora más. Puede ser, pero el punto que Pablo está a destacar aquí es, tú tienes una bendición que te estás olvidando. Dios está con ustedes ya a una generación. Y mira qué interesante, muy probablemente por la descripción que tenemos hecho de los apóstoles, y que el padre de Timoteo era griego, que vinieron a fe. Estamos hablando de la primera generación de cristianos acá, no todavía la segunda, ¿no? Entonces es posible que
ellos vinieron relativamente próximos a la fe. Su madre y su abuela. Y el padre no era cristiano. Eso me acuerdo de un otro versículo bíblico de 1 Timoteo, no, 1 a los Corintios 7, 14. Vamos a ver. 1 a los Corintios 7, 14. Quien lo encontró puede leer. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gracias. Pablo no está con eso diciendo que un cristiano puede casarse espiritualmente, moralmente, evaluando con cualquier uno que quiera. Y la verdad, esta descripción es para la iglesia de Corinto, que es una iglesia nueva, y que las personas eran cristianas pocos años, y que muchos vinieron a fe, pero ni todos experimentaron la bendición de venir todos a la fe. ¿Ok? Se oyó la predicación, se convirtió un hombre, pero su mujer no. Se oyó la predicación en otra casa, se convirtió la mujer, pero el marido no. O una otra se convirtieron los padres, pero los hijos eran jóvenes. No, estoy acá en Corinto, acá hay muchas mujeres, hay mucha bebida, no quiero saber de esa vida santa, no, está bien así. Y ellos dijeron, ¿cómo hacemos nosotros? Algunos dijeron, si soy santo y estoy a seguir a Dios ahora, y este cónyuge no sigue, ¿debo apartarme de él? Y Pablo dijo, no, porque el matrimonio antecede, es una realidad para la vida toda, no depende de la situación. Cuando usted se convirtió, ya era casado, y vinieras a convertir y la persona no sigue a Cristo, pero puede ser bendecido por el convivio contigo. Si sigues la verdad de Dios, puedes demostrar para Él los efectos positivos que el Evangelio está haciendo en tu vida y así ganarlo. Puede ser. Pedro va a decir de la misma manera en 1 de Pedro 3, versículo 1, dice que la mujer cristiana va a ganar a su marido sin palabra. No es hablando, hacer cansancio en su oído, pero con la vida que lo demuestre, porque él no es tonto. Dice, mira, yo conocí a esta persona, cómo era temperamental antes de conocer a esta religión, y ahora es más paciente, dedicado, atencioso. Esas son señales de qué? De cambios que el poder de Dios está haciendo. Y cuando nosotros vivimos las verdades que la Biblia dice, nosotros bendecimos en la práctica las personas que están cerca de nosotros. Es que Pablo está diciendo. Es decir, eres así, sigue de esta manera. Porque las relaciones que nunca fueron perfectas, a veces se van a empeorar, por otro motivo, y que nunca fueron perfectas, pueden experimentar cambios positivos por el efecto de la verdadera piedad. Y quizás ganarlo, porque va a decir después, porque no sabe si va a convertir o no, no sabemos. Nosotros no sabemos el futuro de la persona, ¿no? Pero sabemos que Dios requiere de nosotros. Y la última frase es curiosa, porque ¿qué dice Pablo en la última frase de este versículo 14? Ahora son santos. ¿Quién? En la penúltima y en la última, por aquí. Después que habla del convivio, de la bendición del convivio, sobre los hijos. Sí. Hijos. Nuestros hijos antes eran inmundos, ahora son santos. Sí. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo? Él dice, cuando no eran temas cristianos, ¿cuál era la condición espiritual y moral de ustedes? ¿Cuál era? Inmundo, miserable, su pecado, sucios por su pecado. Esa era la situación suya y de sus hijos y de todo, ¿correcto? Pero a partir del momento que fuiste alcanzado por el Evangelio, ¿te acuerdas? Ha dicho en el capítulo 1, versículo 30, fuiste limpiado, purificado, santificado, justificado por el Evangelio. ¿Son sucios más? ¿Y si el cónyuge no es cristiano? ¿Es sucio?
pero es limpiar. Es así, es como un perrito rebelde que está siempre yendo para la calle, que se sujeto devuelve de vida. Cuidado. Y continúa, pero por convivir con alguien que es limpio, experimenta beneficios de eso. Experimenta, ¿ok? Pero los hijos. Porque dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Sería apartado o ya está diciendo que no? Sí, entonces, ok, la palabra santificado es una palabra que nosotros debemos poner atención, porque el primer significado significa apartado, pero también significa limpiado. Hay estos dos sentidos. El primero, el más común, es apartado. Nosotros podemos decir que en un cierto sentido se experimentan los dos, ¿o no? Porque ¿quién es un cristiano que convive con que no es cristiano? Que le dice, no es bueno que proceda de esta manera, de ver los maleficios de seguir así, de emitir una nota que no es fiscal, los riesgos que corremos nosotros, de una fiscalía, de todo más. Ahora el ejemplo de la otra persona que a 3 meses atrás se batió la policía y dice, voy a cambiar. ¿Comprenden? Se salvó espiritualmente del infierno. No, pero se salvó de un riesgo con la policía o otro. Esos son ejemplos pequeños de santificación. ¿Comprenden? Si antes tenía una tensión, se peleaba. No grita, que grito más alto. Y se ponía más fuerza y la impiedad. Ahora que es cristiano, no vamos a hacer de esa manera. Y por reaccionar distinto es como estímulo para que el otro también reaccione con otra actitud. ¿Me explico? Entonces, esta santificación, que no es espiritual en el sentido de para el cielo, porque sigue perdido. No se arrepiente de su pecado, creer en Jesús, está perdido. Pero el convivio con personas piadosas trae beneficio, ¿no? No por si acaso que la Biblia dice que la mala compañía corrompe los buenos costumbres. Mire, los buenos costumbres no van a llevar nadie a la escuela, pero seguramente va a traer beneficios acá positivos de las relaciones con nosotros, porque se pone más paciente, se oye mejor, negocia más blandamente la situación. ¿Comprende? Eso que está diciendo. En el convivio con el cónyuge, ¿ok? ¿Qué pasa? Puede ser la pregunta. Sé que el tema es un poco sencillo, así, no sé si polémico, y hay muchos aspectos pequeños para poner en práctica. Y estoy usando varias ilustraciones para que comprendamos el sentido y cómo se operacionaliza esto, cómo en la práctica se opera. Entonces, si ahí dice santificado, o sea, es decir, el creyente, su marido incrédulo, es santificado, y al revés, hombre y mujer, no depende Sí, no hay distinción. Entonces, se entendería santificado como el beneficio que dice para ese incrédulo que es el cónyuge y para sus hijos, más no la salvación, ni para ese cónyuge que es incrédulo, ni para sus hijos. Lo único, exacto, o sea, y ahí se ve claro, exactamente eso, o sea, sería, estás dentro de, pero no para salvación. Exacto. Este punto es fundamental para que lo comprendamos, porque dentro de la perspectiva evangélica, dentro de los evangélicos, hay 3 posiciones. Hay más, pero para ilustrar acá, vamos a decir 3. La más común, que es evangélica en general, es decir, la salvación es totalmente individual, cada uno responde por sí, nada afecta a nada. Esto me parece que es más una contaminación ideológica de algunos pueblos que son más culturalmente individualistas, ¿okay? Y que le ponieron como una regla también espiritual. Porque la Biblia dice que sí, todos nosotros seremos juzgados por nuestras acciones, estaremos delante de Dios, pero mira, nosotros no somos islas. Nosotros somos afectados y afectamos la vida de que convivimos, es claro esto. Nosotros sabemos que se sucedió con nosotros por la influencia de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos y viceversa. Si vamos a ver en la práctica, la más grande parte, como he dicho, de la persona que está en la fe vinieron de un ambiente cristiano. O sea, heredaron, aprendieron de sus padres, que es un modelo bíblico. No significa una automatización, porque estar allá va hacia allá, pero la mayoría lo rechaza.
En el punto opuesto, el contrario, hay aquellos que dicen que el pacto es para todos los beneficios de aquellos que están bajo, casi que garantizando la salvación de los hijos. Hay una obra que es un libro cortito, yo pasé para mis alumnos del seminario en línea que doy Teología del Pacto. Lea esta obra El Pacto de Dios de Van Dursten, que es un teólogo holandés. Y mira, los hijos de los cristianos no están como madera flotando al mar perdido, así. Están dentro de una barca de la salvación. Y casi que dicen que está garantizada esta situación. Ese es un punto muy fuerte. No dice que es en absoluto, pero es como si dijera así. Voy a ver. Si recibiste esto y sigues sin rechazarlo, está en la ruta de la salvación. El resultado. ¿Ok? Es un poco más pasivo, pero la persona de alguna manera contestó con no rechazando. Él dice, sí, yo aprendí que Dios hizo un pacto con mi familia y estoy en ese pacto. Y ok, no me llamo ahí. O sea, pasivamente, como si fuera pasivamente, lo acepta. Y hay una posición que creo que sea más apropiada, que es la mía de la mayor parte de los presbiterianos, precisamente los presbiterianos continentales aquí, de la América, no del continente europeo, que hace esa descripción más precisa de los puntos. El pacto involucra dentro de sí varios elementos. Por ejemplo, el conocimiento. El conocimiento es pactual. El conocimiento de la palabra de Dios, del culto, de la ley de Dios, de la verdad, de qué es cierto, de qué es errado, solo conoce quien tiene la Biblia y que por tanto está en el pacto con Dios. Fuera de eso no tiene. Hay ignorancia. ¿Ok? Otro punto, el culto. Vivimos el culto, oímos la palabra, hacemos oración, adoramos a Dios, participamos, oímos la predicación, lo comprendemos todo. Todo lo que hace ¿están salvos? No, pero están bajo un contexto pactual de adoración y de culto. Y lo experimenta quien está en una comunidad de pacto. Si no está en una comunidad de pacto, ¿qué hace? Va a tomar cerveza, va al río, va a hacer alguna cosa, va a la playa, va a oír música, va a adorar los astros, va a árboles, va al universo, cambio de energía, va a hacer otra cosa cualquiera. ¿Correcto? Pero aquellos que están en el contexto pactual, aunque no tenga la fe verdadera de la salvación, viene a la iglesia, siente la silla, oye la predicación. Muchas veces nosotros como padres nos preocupamos por la situación espiritual de nuestros hijos porque queremos que lo respondan, ¿no? Activamente, pero están participando de los beneficios. Otra cosa más, por estar en bajo el pacto, disfrutan de una protección especial. ¿Cuántas veces no vemos personas que fueron libradas por Dios de situaciones difíciles por los beneficios pactuales? Su padre, su madre, por supuesto, están orando por él. Estar bajo el pacto, el Señor protege, libre, la persona después dice, yo he pasado por muchas situaciones en mi vida aquí. Yo no creo, pero tengo certeza que mi mamá está orando por mí en esta situación, porque hace parte de un pacto. Y esto vemos Dios diciendo, mira, no es por vosotros, mas yo soy el Dios de tu padre. ¿Te acuerdas de los patriarcas? El Dios de tu padre Abraham, o de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. No soy tu Dios. Mira cómo que él dice, póngate de pie y reconoce tu situación pactual y lo asuma. Es esto. Es muy curioso porque Jacob es una de las personas de la Biblia con las cuales yo me identifico muy fuertemente, con sus luchas personales, pero a mí me parece que él tenía muy claro, desde siempre, que verdaderamente sus padres eran de Dios, pero Dios era disfrutado por su padre, él aún estaba bien. ¿Será que es? ¿Será que no es? Porque cuando hace diferencia entre el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, no dice mi Dios. Hasta el punto que él era Jacob. Que a veces no pronunció muy bien. Hasta que él se encuentra con Dios y dice, mira, yo soy Jacob, necesito de cambio. Yo sé todas estas cosas acá, pero yo necesito de transformación. Esa es la respuesta que un hijo del pacto necesariamente precisará dar en un momento de su vida.
Y solamente esta reacción le va a empujarlo para el más hondo aspecto del papel, que es la salvación y el conocimiento. Empujarlo para el aspecto más fuerte, que es la salvación y el conocimiento redentor de Dios. ¿Okay? Porque pueden disfrutar de los beneficios más exteriores, pero no disfrutar del principal. Y ¿cómo hacemos nosotros? Los presbiterianos tienen esto muy claro. Cuando bautizan los hijos, dices, haces parte de la familia pactual, pero hasta que tú te conviertes, tú no tienes los beneficios de la propia salvación. Y por eso solamente después de la fe profesada es que participamos de la cena del Señor. Porque la cena es mirada como quien dice, acá está en la parte más fuerte, y que lo disfrutarás cuando te arrepientes. Hasta que llegue ese día, disfruta lo que es posible, racionalmente, por la obediencia, pero espiritualmente lo más fuerte cuando te convertes. ¿Está claro este punto? Entonces mira, vamos a volver ahora a Timoteo, 2 Timoteo. Pablo escribiendo para él, y en el final del versículo dijo que los hijos de otra manera serían inmundos, ¿no es así? Inmundos. Pero ahora os digo que son santos, son hijos del Padre. Ponga atención a esto, porque esa es la base de nuestra comprensión para el bautismo infantil. No es para perdón de pecados, no es garantización de salvación, es una marca que haces parte del pacto de Dios. ¿Quiero o no? Pero no es garantía esa. No es garantía. ¿Cómo no es para un adulto también? ¿Concorda? Simón ha sido bautizado y después dice, dale el don del Espíritu Santo para el Señor. No comprendes nada, está perdido. No es garantía. El bautismo no es garantía de salvación para nadie. La garantía de la salvación es la obra de Jesús en la cruz, recibida por arrepentimiento y fe. Pero entonces, cuando los niños todavía son bebés, no tienen conciencia de pecado, no tienen una vida anterior, no tienen conocimiento de lo que es nacer de nuevo. Entonces, cuando crecen y ya son adultos, y ya tienen conciencia de lo que es lo correcto y lo incorrecto, y se arrepienten, como usted acaba de decir, ¿se vuelven a bautizar? No, ya fueron bautizados. Ya. Que van a decir es, yo confirmo mi posición por mi propia cuenta de que estoy en el pacto. Pero lo hacen públicamente. Esta práctica es una práctica que viene desde el Viejo Testamento, que cuando Moisés va a describir la ceremonia de la Pascua, pone que aquellos que van a participar en familia, mira qué interesante, que la Pascua, que es un sacramento muy importante en el Antiguo Testamento, es celebrado en familia, no en el espacio religioso, es en casa. Él dice que cuando se va a celebrar, tu hijo te va a preguntar, ¿qué significa esto? Y te va a contestar. Y con eso está diciendo que él tiene la capacidad de comprensión y participa activamente de esto. No hay una edad para la persona demostrar eso. ¿Comprende? Así, no necesariamente necesita ser adulto. Los judíos hacen esto en el Bar Mitzvah, que es una ceremonia que ellos se confirman como parte de la comunidad de la fe del judaísmo, que a los 13, 14 años de edad. Es antropológicamente hablamos, un rito de pasaje de la niñez para la fase adulta. Yo hago parte de esta comunidad, es mi fe también. No solamente heredé de mis padres, es mi propia fe y aquí estoy. Nosotros, como presbiterianos, que vemos una continuidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, tenemos la misma lógica. Entonces, en una edad en que se cree, dice, ahora yo creo. Yo voy a decir en la frente de la iglesia de todo, que yo creo en Jesús como mi Salvador, la Biblia como la regla, y a partir de ese momento es admitido como un miembro pleno de la iglesia. Hasta entonces es un miembro de promesa.
¿Ok? Está bajo la promesa, pero no tiene todos los beneficios, porque todos los beneficios y la responsabilidad es para quien recibe eso. ¿Ok? O sea que podría ser a partir ¿De cuándo se 14 cree? años. No, ¿de cuándo se cree? ¿De cuándo se cree? Algunos... Pero ese acto de confesión pública, Sí, ¿cuándo se cree? ese acto de confesión pública entonces lo capacita o le permite participar de la cena del Señor. Sí. Entra, no. Antes no. Pero siendo un niño, porque de 14 a 18 años todavía psicológicamente maduro no está. La mayoría, permítanme hacer el Claro, la pregunta. claro. Siendo un muchacho tan joven, un adolescente, participar en la cena del Señor en la cual nos tenemos que autoexaminar, ver cómo estamos delante del Señor, lo que hay espiritual y demás. Entonces es el propio joven que tiene que estar en eso de que, bueno, hoy participo, el otro mes hice tal cosa, no participo, después sí. ¿Cómo Mira, sería eso? esta actitud que está a describir tú, tiene algunos adultos que son tan débiles en la fe que, estoy malo, no participo este mes, yo estoy desanimado. Que decíamos há 20 minutos atrás, que vivimos en una época profundamente subjetiva. Lo que siento determina, ¿comprende? Hay personas que a pesar de la edad cronológica ser más elevada, no tienen una madurez espiritual y se comportan como niños. Y el revés también. El autor bíblico dice, soy más joven que mis maestros, pero medita en tu palabra, y eso me da sabiduría. ¿Te acuerdas que no es excepción propiamente? ¿Te acuerdas cuando Jesús fue con su madre y su padre a Jerusalén, a un niño, y se quedó en el templo de la estaba así, decía, pero es Jesús, es distinto de todo. Pero ¿qué leemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14? ¿Qué dice Pablo? ¿Sabes? Desde niñez. ¿Comprende? Entonces, sí, ¿qué sucede? Que las personas reaccionan a la palabra de Dios en su propio tiempo. Nosotros no sabemos cuál es. Voy a dejar provocarles un poco más. Y es provocarme, para que salga pensando así. Juan Bautista reconoció al Salvador aún en el vientre de su madre. Cuando María visita Isabel, el hijo, como ha dicho, Lucas, ¿qué es? Lilian. No, iba a hacer dos preguntas, pero como para aclarar la y parte de mi testimonio. A mí me bautizaron entre los 9 y los 11 años, pero yo vengo de una iglesia bautista, o sea, mi posición Sí. es distinta. Y hasta ahora no he abandonado al Señor, el Señor me ha hecho perseverar en la fe, entonces sí se puede ser pequeño y sí puede haber un entendimiento de arrepentimiento, aunque mi fe ahora es más madura que cuando tenía 9 años. Yo sí me acuerdo que yo quería ser parte, o sea, yo pedí, yo decía, yo quiero seguir a Cristo, entonces aunque se sea pequeño, aún así el Señor puede tener misericordia de una persona pequeña, entonces ese es mi testimonio. Y el punto, mire, el punto acá es, perdón, iba a decir algo. No. El punto acá es, la cena del Señor es la salvación, no son realidades que se disfruten, que es maduro en la fe, pero que es verdaderamente cristiano. Puede ser niño todavía, tiene una fe verdadera, como Liliana ha dicho, en su experiencia, lo disfruta, aunque después se va a jugar juguetes o con muñecas, una cosa así, porque es propio de su edad, pero en esta edad tiene una fe verdadera, ¿comprenden? Pero el punto no es la edad que garantiza la condición o que se establece, que necesita que sea la fe verdadera. Lucas capítulo 1, Yo sí tenía dos preguntas. versículo 44. Ustedes entienden la práctica del bautismo, bueno, como yo, mi entendimiento es diferente, pero cuando es el hijo de una familia que se comprueba que está en la iglesia, ese niño que nace dentro de una familia cristiana se bautiza como una señal externa de que hace parte de la comunidad del pacto, ¿sí? Exactamente eso. ¿Eso tiene algún rango de edad? O sea, como a qué edad se hace a los... No hay.
que hay son tradiciones. Entonces, si nosotros vemos como una continuidad pactual desde el Antiguo Testamento, es tan pronto cuanto pueda la familia, cuanto lo decide. Porque los niños eran circuncidados a los 8 días. Hoy, por temas medicinales, todo se dice, no, es muy tempranito, aún puede tener un golpe de aire, algunas cosas. Todo. Cuando está un poco más fuerte, lo traemos a la iglesia. Entonces, la familia lo decide. En general, lo orientamos a hacerlo durante el primer año de la vida, porque es suficiente. Pero no hay una edad preestablecida, no hay prescripción para la edad. ¿Okay? En el caso de un adulto que entra a la iglesia pero no era parte de una familia, en ese caso, sí, primero debe mostrar arrepentimiento y luego se bautiza. Sí, porque el acceso a la salvación es un acceso que es garantizado, que es dado como resultado de la regeneración que se evidencia con la fe. En la orden, ponga atención a eso, ordo salutis, una expresión en latín que indica la orden de salvación. Para los reformados, todos, incluso los bautistas, la ordo salutis es regeneración y fe. Esa es la base de este texto. Lucas 1, vamos a ver, Lucas 1, versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Qué está diciendo Isabel? ¿Qué sucedió con ella? Cuando ella oyó la voz de salud de María, que estaba embarazada, tenía que tener el Salvador, él dice, se saltó de alegría. El 41 también. Y Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 41. sí, y versículo 43, ¿qué dice Isabel a su prima? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor. Ella tenía la fe verdadera salvadora. Pero, mira, naturalmente hablando, cuando veo esto, es muy fuerte y encantador, ¿no? Imagina la fe de esas personas. Es un bebé que está, dice, es mi Salvador. Reconoce un hombre ya formado y que hizo milagro, todo es más fácil. Pero era un bebé en la vientre, por supuesto, era una fe que Dios le ha dado, que Dios está cumpliendo sus promesas del Salvador, que vendría, está cumpliendo. No importa la edad humana de él, es el Salvador. Y este texto nos da una sugerencia, no podemos afirmar con seguridad, de que esta realidad ha sido disfrutada también por el otro bebé que estaba en el vientre, porque saltó de alegría cuando le vio. ¿Qué podemos deducir de esto? Que Juan el Bautista ha sido regenerado aún en el vientre de su madre. Era hijo de pacto, fuera regenerado. Y la fe que en Ordo Salutis de los reformados es después de la regeneración, se desarrolló a medida que sus neuronas se hacían las sinapsis necesarias. Él era regenerado y empezó a entender, sí creo, porque ya tenía la gracia anteriormente. ¿Comprenden cuál es el punto? Entonces el punto acá no es propiamente si tiene la madurez emocional de un adulto, pero si tiene verdadera fe. Claro que nosotros vemos la verdadera fe por señales exteriores, que es la confesión. Cuando alguien dice, si yo creo, ese es el señal de que está en la verdadera fe. A esto se ha dado el lugar. Nos vamos a seguir hablando de estos temas un poco después. Por hoy terminamos. Vamos a poner de pie y vamos a orar a Dios. Pastor Paulo, por favor, condúcenos en la oración. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día hermoso que el Señor ha regalado a nosotros. Y por encima de todo, gracias por estarmos aquí
gracias a Dios. Tenemos un